Bienvenidos, esto es Pensamiento Vivo, donde procuramos mejorar tu estilo de vida porque sabemos que todos ustedes son curiosos y amantes del conocimiento. Y hoy tenemos de invitada a Vero Silva. ¿Cómo estás, Vero? Muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bien, Vero, Gracias, platícanos, gracias. platícanos un poquito, Vero, ¿quién es Vero? ¿Sí? ¿Cuál es tu formación? Para dar un poquito la antesala de lo que vamos a platicar al rato. Muy bien. Pues primero que nada, soy un ser espiritual en un mundo físico, en una evolución de vida, y como en este plano físico, pues me toca ser también mamá, ama de casa, esposa, hija, hermana, un ser igual que todo el resto, con una preparación que la vida me fue llevando hasta llegar a constelaciones familiares. Y de constelaciones familiares, también tú fuiste mi maestro para ser coach de vida, y también estudié biodescodificación, hipnosis. Ha sido una serie de preparación, pero la verdad, donde me quedo y lo abrazo y lo vuelvo a abrazar, es constelaciones familiares. Ok, gracias, Vero. Eh, Platícame nada más un poquito más de cómo es que llegaste a este camino. Casi todos nosotros, de una u otra forma, creo que de inicio, de niños, de jóvenes, traemos sueños, aspiraciones de hacer algo y de repente nos distraemos y de repente otra vez volvemos a reconectar. ¿Cómo fue este proceso para ti para poder externar esto y llegar a ayudar gente en cuanto a lo que estás haciendo ahorita? Pues así como dices, bueno, pues de niña yo siempre pensé que quería ser maestra. Y sí, mi formación académica fue ser maestra. Lo logré un corto tiempo porque, bueno, me casé muy chica, y entonces la maternidad viene con sorpresas, y entonces las sorpresas era la espina bífida, ¿no? Enfrentarme a la discapacidad con mi segunda hija, y eso hace que yo tenga que dejar mis estudios para dedicarme, pues ahora sí que a sustentar la vida de ella, que siempre estuvo en riesgo. La espina bífida es una malformación en el tubo neural, que prácticamente mi hija nació con un tumor del tamaño de la cabeza, de su cabecita, era el mismo diámetro en la columna vertebral. Y entonces había que quitar primero este absceso, que era, por ahí se le salió líquido raquídeo, terminales nerviosas, médula espinal, pues dejándola de por vida en una discapacidad. Qué bueno, yo en ese entonces tenía 20 años y pues era así como, Dios mío, ¿y esto por dónde? Entonces pues fue prepararme primero con el tema para saber cómo lo iba a enfrentar, y pues obviamente pues no me quedaba tiempo para mí. Era Ah, totalmente mi tiempo ujú, dedicado a mis hijas, principalmente a Fernanda, porque ujú, pues su vida siempre estuvo conmigo por muchos años. Entonces era una cirugía, rehabilitación, nada más que cada cirugía tenía que estar 4 meses en cama. Entonces tenía yo que estar, pues me enseñé a hacer muchas cosas a nivel médico con ella, o a nivel enfermera, y fue como mi proyecto de vida hasta que ella estuvo un poco más grande, donde yo sentí que pues ya. Esto trajo consigo una muy difícil relación de pareja que me llevó a un divorcio, por lo cual pues yo me divorcio y tenía 28 años. Realmente, pues yo seguía siendo muy joven. claro. Ahora con dos hijas, ¿no? Y Ujú. entonces, ay, perdón por el perrito, a ver si ahorita me hacen el favor de llevárselo. Entonces, ahora con dos pequeñas, Ujú. tener que salir adelante. Obviamente mi tiempo, mi pensamiento estaba para salir adelante y sobrevivir con todos estos asuntos. Y bueno, pues había que muchas cosas, Fernando. Yo por eso digo, soy un espiritual en un mundo físico en evolución, porque este pensamiento me lleva a aceptar absolutamente todo este tránsito y todas estas batallas
que finalmente después entendí y descubrí que eran parte de mi evolución, que eran necesarias que yo las tuviera que vivir. Me divorcio 4 años y medio después de estar divorciada, dedicándome a mis hijas, con 2 trabajos, porque pues, tenía que sacarlas adelante. Viene un gran accidente, viene una tragedia en mi vida, en donde en 25 de diciembre me llevó a mis hijas a Tapalpa, en hay que nos dé un poquito de aire diferente para una nueva cirugía, ¿no? Porque venía otra cirugía fuerte. No, se accidentan mis hijas, se desbarrancan de una cuatrimoto y pierde la vida la mayor. Entonces, pues ahora sí que si yo creía que mi más grande misión de vida era atender a una niña con discapacidad, pues imagínate el agua helada que me cae ahora haber perdido a mi otra hija, ¿no? Claro. Una hija que era mayor, que estaba sana, que era deportista, pues ahora sí que era como mi brazo derecho en todo esto. Porque sí éramos las tres. Y entonces, ahí exactamente en ese momento de mi vida, es como si me hubieran dado un tsunami, un terremoto. Me planteo o sea, ¿qué está pasando? ¿Para qué? ¿Por qué? Obviamente, primero el enojo. ¿Por qué? Porque a mí, porque si no soy tan buena, no soy buena, no soy tan mala, ¿no? No le he hecho daño a nadie. ¿Qué pasa esta situación? Después empezó a transformarse como el para qué. El para qué sucedió. Y a través de estos pensamientos y que yo era una asidua de la lectura, te lo prometo que me echaba 2 libros por semana, o sea, empecé con una vida de aprendizaje y de entender y buscar respuestas y yo quería encontrar la razón del qué, el cómo y para qué. Y entonces, pues sí encontré muchas respuestas. Y entre ellas, recordando, hacía 15 años atrás, para este entonces, pues ya más de 20 años, yo había ido a una primera en mi vida. Yo había asistido a una constelación en mi vida. Que de inicio, aquí te lo voy a platicar, inicio con el puro nombre de constelación familiar. Mi formación fue prácticamente religiosa. Me acuerdo muy bien que mi hermana me invita y me dice, la constelación te va a servir, porque llena de resentimientos, Fer. O sea, ahorita volteo para atrás y digo, no puedo creer que haya vivido en ese espacio en mi vida, ¿no? Que bueno, vuelvo a lo mismo. Y completamente llena de resentimientos, de rencores, de muchas cosas, me dice mi hermana, vamos a una constelación. Y yo no, porque eso no es de la iglesia, eso es del diablo, porque aparte pues, de constelación me suena. Y digo, ay, así, no seas mensa. Nada, date la oportunidad, es un trabajo. Fui, esa primera vez que fui, me impactó mucho. Yo de principio pensé que estaban, pues, no sé, actuando la gente, que tenían un libreto, un guión que se conocían, no sé. Pero cuando me toca a mí participar y me toca ser un representante, yo no podía dar crédito a lo que yo sentía. Me ponía en un lugar y yo como así, ¡ah! Como Magdalena. Me movía del lugar y se me quitaba el llanto. Me volvía a poner ahí y otra vez, ¡ah! Y yo decía, no es mío. En una siguiente representación, me acuerdo muy bien porque nunca se me va a olvidar, me toca representar a una abuela. Y yo caigo al piso y mi cuerpo estaba tieso y yo sabía lo que sentía esa mujer y yo tenía mucho frío. Entonces yo decía, no es mío. O sea, realmente entré a un espacio que yo desconozco. Y entonces viene un dato que cuando te toca ser representante, bueno, te maravillas, te impactas, dices cómo es posible, cómo yo siento lo que siente otra persona. Pero cuando te toca trabajar, no me checa. No, como que no. Porque estamos en una resistencia, porque estamos acostumbrados a controlar. Entonces, cuando me toca trabajar a mí, ¿qué crees que pasó? Que me enojo. Me pongo en esa resistencia. Porque yo era la buena y yo era la víctima de la vida y yo era la sufrida de la vida. Todo se les ocurría haberme enfrentado a mi responsabilidad
de tenerme que dar en el ojo. Entonces me salí, me di la vuelta y me salí. Y dije, claro, esto está de locura, o sea, no, no va conmigo. Pues me costó todos estos años, todo este aprendizaje y toda esta evolución de vida para regresar. Ok. Sabía Oye, que Vero. mi vida estaba descompuesta, que mi vida estaba destruida. Oh, Claro. Vero, ¿me ibas a vamos, preguntar algo? sí, 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 vamos conectando. Ahorita regresamos a esa etapa. Platícanos un poquito para las personas que es la primera vez que hablan, que escuchan hablar de constelaciones. ¿Qué son las constelaciones? Básicamente de dónde salen y cómo es que funcionan, ¿no? Como para poder dar un poquito de contexto a la gente que nos está viendo y al rato conectamos otra vez con esa escena Sí. que la vamos a dejar ahí para con todo el conocimiento que hoy tienes y el entendimiento tratar de entender y que la gente sepa de qué estamos hablando. Claro. Constelaciones familiares es una herramienta terapéutica. ¿Quién la trae? Bert Hellinger. Maravilloso Bert Hellinger porque tiene aparte muchísima literatura, muchos libros. No es fácil de leer Bert Hellinger porque te tienes que de veras meter, es como desaprender todo lo que tienes para poderlo entender. Bert Hellinger muestra una mirada sistémica. ¿Qué es la mirada sistémica? La mirada sistémica es lo que abraza a todo, a todo. Nosotros estamos acostumbrados a ver lineal las cosas o así. Y Bert Hellinger nos enseña a mirar, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que cuando tú vas al cine o al teatro, no te gusta sentarte hasta adelante, porque probablemente te puedes perder situaciones del escenario de atrás que no alcanzas a ver. Te tienes que hacer para atrás para poder ver todo el panorama completo. Haz de cuenta que esto es ampliar la mirada. Es salirte del drama personal para empezar a mirar todo. ¿Por qué? Porque constelaciones familiares lo que hace es configurar tu sistema familiar. Cuando se rompe o se transgrede alguno de los tres pilares de constelaciones familiares, que es la pertenencia, la jerarquía y el equilibrio entre el dar y tomar, si nosotros nos aplicamos como con estas leyes, nuestra vida fluye perfectamente bien. Vamos a obtener todos los beneficios que un ser humano debería de tener, vivir en plenitud. Pero si alguna de estas tres leyes es transgredida, empiezan a venir las complicaciones a nivel vida, a nivel familia, a nivel situaciones. Entonces, aplicarnos a estos tres pilares que son maravillosos, de verdad que te cambia la vida. El primer pilar, que es la pertenencia, todo ser humano, estamos acostumbrados a excluir. ¿Y qué es lo que excluimos primero? A nuestros padres. Es que no me gustó, es que me dolió, no se valió, es que bla, 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 bla. Y este juicio te deja solo, porque si nos vamos al principio de la creación, no me estoy yendo al tema religioso, estoy yendo al tema ¿no? Necesitamos papá y mamá y necesitamos a estas dos células para formarnos. Y estas dos células vienen con toda la genética, sea física y sea transgeneracional, con toda la historia de ambos. Entonces, esto ya está inmerso en nosotros. Entonces, cuando nosotros separamos, excluimos y decimos, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, a mí me duele, ya sabes, somos amantes de decir, yo nunca voy a hacer, a mí nunca me va a pasar, yo sí voy a hacer bien las cosas. Si la mamá es sumisa, ¿no? Pues yo nunca voy a ser así, yo no voy a ser sumisa, yo no voy a vivir violencia, porque yo sí sé hacer las cosas. Y este es un pensamiento infantil, porque tú desde el niño lo miras tan fácil y entonces te vas al juicio, los excluyes. Me voy a ir al tema específico, por ejemplo, de la exclusión, lo voy a decir en mi caso, porque me gusta ponerme ejemplo, porque sea ejemplo, sino porque por mi vida me la sé y no quiero juzgar a nadie.
Yo veía en mis papás, pues que se peleaban bastante. Veía violencia física y violencia psicológica y violencia económica. Y entonces, por supuesto, que en esta soberbia, muchas veces yo le dije a mi mamá, mamá, yo no quiero ser como tú, yo nunca voy a ser como tú, yo nunca voy a permitir que un hombre me ponga la mano encima. Yo no sé por qué sigues ahí, por qué no te separas, por qué no te defiendes, bla, 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 bla. Y caso contrario, pues obviamente una situación difícil de un zafarrancho, porque él decía zafarrancho, sí, voy y me le pongo frente a mi papá, que no es algo de lo cual me enorgullezca, y le digo, o sea, pues cosas muy horribles que no las quiero repetir, pero me refiero a él de una manera muy terrible, y yo pensaba en mí, o sea, yo no quiero ser como tú. Y entonces, esto es una arrogancia, ¿no? Yo mejor que ustedes, yo lo haré mejor. Y me voy. Ahí se ven. No quiero nada de ustedes. No me interesa lo que ustedes tienen para mí porque no es bueno. Lo calificas. Y te vas a la vida. Te vas a la vida. Y entonces, pues, ¿qué crees? Como tu alma, ¿te acuerdas que te dije que estamos unidos desde el inicio, desde la concepción? Tu alma necesita a tu padre y a tu madre en ti para tener todo. Y entonces, al momento de haberlo excluido, pues elijo a uno que inteligentemente yo puedo decir, este es el bueno porque este me trata muy bien. Y al momento del matrimonio, pues ¿quién crees que sale? Sale esa energía que yo no quería en mi vida. Y entonces vuelvo a vivir violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Pero si te fijas, si no lo tengo en un contexto, estoy de víctima. ¿Cómo la vida me trató así desde mí? Y me caso y me vuelve a pasar. Entonces son cosas que nosotros no vemos, que tiene que ver con nuestras decisiones de cómo aprendimos o cómo desaprendimos a tomar a nuestros padres. Y principalmente, y esto se da mucho, que nos aprendemos a relacionar en pareja a través de la relación que tuvimos con nuestros padres. Entonces, el excluir a los papás, bueno, te lo voy a poner en un lenguaje, porque así se los explico, les da risa, pero es la realidad. Es como si la vida, como si un Rottweiler que te tomara y te sacudiera y no te puedes soltar hasta que tú puedas entender que eres mejor que tus padres, que tu vida realmente los necesitas para tú de verdad hacer las cosas diferentes. Entonces, bueno, pues ese Rottweiler, imagínate, no me soltó hasta que yo me vencí. Ahorita me regreso al drama de la vida. Pero bueno, me voy a hablar de la jerarquía. ¿Qué pasa con el tema de la jerarquía? Imagínate un tablero de este juego, ¿cómo se llama? ¿Ajedrez? De ajedrez. ¿Está tu tablero de ajedrez? Sí. Y entonces, pues tu lugar tú no lo puedes soltar, porque si no, te comen. ¿Es correcto? Sí. Si no haces bien tu movida. Pues nosotros soltamos nuestro. Si papá no está, entonces inmediatamente se sube un hijo al lugar del papá y entonces si mamá sufre, entonces nos subimos al lugar de la mamá y si el hermano mayor no toma el lugar del hermano mayor, entonces lo hacemos a un lado y el hermano menor toma ese lugar. Y luego somos bien metiches y queremos ayudarle a la vida del hermano con sus hijos. ¿Sí? Y empiezas a hacer un perequetengue y un desorden familiar. Y entonces, jerarquía es respetar el espacio y el lugar de los que llegaron primero y antes que tú, porque ese lugar es sagrado. Tu lugar es sagrado. Y entonces, si tú como papá o como mamá no tomas tu lugar, dejas a tus hijos huérfanos y tus hijos se van a volver a enojar contigo porque no tomas tu lugar de tu ser el protector para ellos, que es mucho de los sentimientos y de los enojos que tenemos nosotros como hijos con nuestros padres. De no me protegieron, no me cuidaron y aparte lo tengo que cuidar. Y muchas veces vamos a la vida tan enojados por haber tenido que tomar un lugar que no nos correspondía
por haber tenido que hacernos responsables de nuestros propios padres y llevarlos hasta la vejez, seguirlos ayudando, y luego te casas y sigues sosteniendo cuando tú truenas y dices, ¿y quién me sostiene a mí? Estoy tan cansada de sostener y yo necesito quien venga y me sostenga. Y entonces este espacio, ¿a quién se lo ponemos? A la pareja. Y también vamos a tronar con la pareja porque la pareja no te puede sostener. Te puede acompañar hombro a hombro, pero no te puede sostener. Y entonces, si te fijaste, el era necesario de atrás, de los papás. Entonces, podemos tener papás emocionalmente con una discapacidad, ¿no? Con una emocional no disponibles, y el trabajo de constelaciones familiares lo que hace es que tú trabajas energía, esa contención de tus padres que te hizo falta. Entonces tú reparas, tú acomodas, tú te estacionas en tu espacio, no importa si papá muere, vive o no, mamá vive, muere o no, no importa si sí lo hicieron o no, tú estás reconstruyendo. ¿Cómo se realiza todo esto? A través, es física cuántica, no hay de otra, es física cuántica, a través de un observador. Y bueno, el tercer pilar, que es el equilibrio entre el dar y tomar, se da mucho en todos los aspectos de nuestra vida, principalmente en la pareja. Si en una pareja uno da y el otro toma y se siente comprometido a dar un poco más de lo que la otra persona dio, lo va a dar. Y entonces la otra persona lo toma, se siente comprometido, se siente amado y da un poquito más de lo que la otra persona da y repara. Y entonces estamos hablando de una relación en positivo. Pero ¿qué sucede si en una relación uno hace una trastada y el otro dice, ah, ¿me la hiciste? Ah, entonces vas a ver, en cuanto yo pueda me la voy a cobrar. Se la cobra. Y el otro dice, ah, pues, ¿qué crees? Pues ahora yo, me toca a mí. Ah, sí, entonces pues, es con tus papás, pues tampoco tus papás entran. Bla, bla, bla. Pues, buena la... Entonces, estos tres pilares, finalmente, si te das cuenta, abarcan toda nuestra vida. Y estos mismos tres pilares tienen que ver con la relación laboral, con la relación de familia, con la relación de amigos, con la relación de pareja y con tu relación con el mundo entero. Por eso se constela absolutamente todo. Okay. Vero. Ahora sí me voy a regresar. Sí, exacto. Ahora regresemos a ese momento donde tú empezaste a constelar y me gustaría que de ahí lo conectaras. Yo me imagino que en ese entonces, pues obviamente no sabías lo que sabes hoy y tú, como bien decías, lo estabas viviendo, pues, no sé si el nombre... Tu relación con el mundo entero. Por eso se constela absolutamente todo. Okay. Vero. Ahora sí me voy a regresar. Sí, exacto. Ahora regresemos a ese momento donde tú empezaste a constelar y me gustaría que de ahí lo conectaras. Yo me imagino que en ese entonces, pues obviamente no sabías lo que sabes hoy y tú, como bien decías, lo estabas viviendo, pues, no sé si el nombre correcto sea paciente, pero como espectador, como víctima, como con el sentimiento hasta arriba de todo lo que venías viviendo. Y entonces, de ahí conéctate con cómo lo entiendes y lo ves ahora. O sea, porque hoy creo que es diferente cómo lo viviste a cómo hoy, después de tiempo y con más conocimiento y con todo esto que has aprendido y ahora lo ves en los demás, pues ya entiendes más cosas, ¿no? Claro, me regreso a la pérdida de mi hija, en donde esto sí fue real, o sea, esto sí fue real porque luego me dicen, ¿de verdad, de veras eso te pasó? Sí, sí me pasó. Estamos conectados todos, es una red, y finalmente un buen día yo empiezo a pensar cómo quitarme la vida. Porque yo dije, esto es demasiado, o sea, no, es mucho drama, ¿estás de acuerdo? Y si era mucho drama, o sea, mucho drama, mucha víctima desde niña, y luego me caso, luego la otra nace mal, y la otra se muere, yo sola, dos trabajos, o sea, era demasiado. Y entonces yo dije, no. Sí, duré 10 años en una formación de religión, entonces, pues yo sentía que tenía, la tengo, pero yo sentía que tenía en ese momento así de,
yo, no me vas a juzgar, yo aquí yo me bajo del barco, yo no puedo, o sea, de verdad esto está muy, no, gracias. Y tú me vas a entender. Porque aparte, como se accidentan las dos, mi otra hija pues se queda con un yeso de la planta de los pies. Y yo decía, es que no puedo ni llorar, porque me tenía que para levantar a atenderla. Y tú estaba, ¡ay! O sí. Entonces ese día empiezo a pensar cómo quitarme la vida. Pues, sí. Lo platico muy chusco, pero la verdad estar en ese espacio es horrible. Pero lo platico muy chusco precisamente como en esta necedad del ser humano, en que realmente es chistoso, o sea, no sé cómo explicártelo, porque le digo a mi hija, ¿sabes qué? Háblale a tu papá que te cuide él, porque yo quiero estar sola. Ah, pues llegó el papá, se la llevó, y entonces yo empiezo a pensar, ¿no? Dije, me voy a cortar las venas. Y luego decía, no, porque va a llegar mi hija y va a estar todo un reguero de sangre, va a ser demasiado para ella. No, me voy a colgar. Yo decía, no, o sea la imagen, pues como que no va conmigo, ¿no? Y me da risa porque yo pensaba así de, no, o sea, no, claro que no, gracias. Y luego me voy a tomar pastillas. Luego pensaba, ¿y si no me muero? ¿Y si nomás quedo mal? O sea, no. Y entonces dije, me voy a asfixiar, me voy a poner una almohada en mi cabeza. Y sí me puse la almohada en la cabeza, pero pues obviamente yo creo que se necesita mucho valor o un estado, no puedo decir, o sea, sí lo pienso, sí lo pensé, pero pues no, me volteé y pues respiré obviamente, pero me quedo llorando dormida. En ese momento suena el teléfono, más al rato suena el teléfono, y era mi mamá. Mi mamá ya no está conmigo, pero en ese entonces me marca mi mamá y yo, bueno, no sabía si era noche, si era mañana, porque estaba oscuro, esas veces que pierdes dimensión de tiempo. Y me dice mi mamá, acabo de soñar a Mariana. Acabo de soñar a Mariana, está muy desesperada. Dice, porque me dice que quieres quitarte la vida. Y que si lo haces, no la vas a volver a ver. Yo, ¿es cierto, hija? Y yo, no, pues, ¿cómo crees? O sea, ¿cómo lo dice mi mamá? Sí, mamá, estoy pensando, pues no. No, mamá, ¿cómo que todo está bien? Pero sí cuelgo. Y yo creo que ese fue un parteaguas en mi vida, porque dije, sí la voy a volver a ver, pero entonces me tengo que quedar. Pero entonces no, o sea, en esta situación en donde, o sea, me siento vacía, o sea, te cuenta que te arrancan algo. Y yo decía, no me voy a quedar así, entonces voy a hacer algo grande. Voy a hacer que mi vida tenga sentido. Y voy a hacer que a través de lo que yo haga, ella viva. Y ya estoy. Y dije, me quedo, me voy a quedar. Pero dije, pero no me puedo quedar así, tengo que buscar ayuda. Entonces voy a donde me invitaron a constelar. Y llegó con mi constelador y le digo, Francisco, vengo a preguntarte por qué. ¿Por qué mi hija se murió? ¿Por qué la otra nació mal? ¿Por qué estoy sola? ¿Por qué por eso estaba sola? ¿Por qué? Y entonces me dice, ¿a quién tienes excluido en tu sistema? Y me vuelvo a enojar. A ver, ¿qué tiene que ver? Claro. Y me dice, tiene todo que ver. Y le dije, a ver, ahora resulta, ¿no? Que yo soy la culpable por Así. tener un excluido en mi. O sea, no. Y le dije, es que te contamos la historia, por eso se te hace tan fácil. Déjame te platico. No, no me interesa. Y yo, ¡ay! Adiós, berrinche. ¿Cómo me dices que no me interesa? Es que no me entiendes porque no sabes lo que pasó. Y me volvió a decir, no me interesa. O sea, no me interesa. Y ¿Y me sí dice, tenías para ubicado a tú a quién tenías excluido en ese momento o no?
más que excluido y estaba muy enojada y por eso me daba más enojo todavía. Y entonces le digo, en ese entonces, precisamente cuando yo empiezo a buscar ayuda, habían desahuciado a mi segunda hija. Tenía la médula anclada, me habían dicho que en cualquier momento ya se iba, que iba a perder, iba a tener asfixia, muerte por asfixia en cualquier momento. Entonces, ¿estás de acuerdo? Yo ya había perdido todo, Fer, Sí. todo. Estaba sola, se me había ido mi hija, se iba la otra, o sea, peleada con mi familia, no podía ver a mi papá, o sea, no. Y entonces me volví a ir, o sea, necia, me volví a ir, porque me dijo, le dije, no puedo. Y me dice, es muy alto, ¿cómo me dijo? El pago es muy alto, y le dije, sí, no puedo. Si de eso fíjate bien, si de eso se trata, pues nos morimos todos, le dije. Y me moví y me fui. O sea, de ese tamaño mi soberbia. Y entonces pues ya llego a mi casa y pues me pongo a llorar y yo me decía, ¿no estás cansado? O sea, ¿quieres más? Y yo decía, ¿pero cómo le hago? Pues regreso. Otro día regreso y le dije, vengo a pagar pues el pago, pues vengo a pagar la deuda. Le digo, nada más, un favor, explícamelo con manzanitas. Si yo no lo entiendo y no lo comprendo, el para qué lo tengo que hacer, no lo puedo hacer, porque me gana la emoción, me gana el dolor. Y entonces ahí es exactamente donde yo quería llegar, porque así estamos muchos seres humanos. En el de sí lo entiendes, como cuando vas a una conferencia y te dicen, tienes que perdonar, y tú, ay, no se me había ocurrido. Pues ya sé, pero ¿cómo le hago? No puedo. Entonces, ahí es exactamente el punto medular. Cuando me dice, por lo menos en este momento, mientras lo entiendes, hazlo por conveniencia, hazlo por ti. Estás sola, ¿verdad? Sí. ¿Te va mal económicamente? Sí. Todo. Así el perro pasaba y me hacía pipí, o sea, todo. Entonces me dijo, hazlo por ti, hazlo por conveniencia. Y yo, esa palabra me está convenciendo, porque a mí me convenga. Hazlo porque te convenga. Y entonces yo empiezo a trabajar, me empieza a explicar la pertenencia, la jerarquía, el equilibrio, y de pronto se me perdían cosas porque medio no las entendía. Pero al momento de trabajarlas en grupal y de verlo con representantes, pues veía lo que estaba viviendo. Y entonces podía ver la solución cuando había algún movimiento diferente a lo que yo seguía haciendo. Ejemplo, si yo seguía enojada con mi papá, los hombres o el hombre que estaba en ese momento se volteaba. En el momento que yo volteaba y veía a mi papá y yo bajaba la cabeza y le decía, tú el grande, yo la pequeña, tú das, yo tomo, tú eres el padre, yo la hija, y de lo que haya sucedido tú te encargas, la persona me volteaba a ver. Entonces yo decía, caray, esto es como magia. Esto está muy padre. Digo, pudiera decirlo con otras palabras, pero esto está muy padre. Y entonces decía, yo lo voy a aprender. Yo quiero aprenderlo. Porque cuando lo empiezo a aplicar en mi vida, empiezo a dar un salto y empieza a levantarse así todo. O sea, no soy la sombra de lo que fui. Empiezo a ver así un cambio, una transformación completa. Cuando yo lo testifiqué en mi vida, porque eran cosas mágicas. Por ejemplo, le digo al papá de mi hija que fuéramos a poner una cruz en donde fue el accidente. En una relación, 2 Rottweilers, 2 gallos de pelea, hasta desplumarse el que se podía más. Y entonces me dice, sí, yo para esto ya con previo trabajo. Me subo al carro, nos tenemos que ir juntos hasta Tapalpa solos. Entonces, pues, sepulcral. Y yo así. Cuando
pasa el accidente, tú tienes la culpa, no te quiero volver a ver y ya sabes. Y en ese momento me dice, quiero pedirte perdón. Y yo así como, me pellizqueme a alguien que está pasando esto. Quiero pedirte perdón. Porque eres al único ser humano en esta vida a la cual yo me habían dicho que en cualquier momento ya se iba, que iba a perder, iba a tener asfixia, muerte por asfixia en cualquier momento. Entonces, ¿estás de acuerdo? Yo ya había perdido todo, Fer, Sí. todo. Estaba sola, se me había ido mi hija, se iba la otra, o sea, peleada con mi familia, no podía ver a mi papá, o sea, no. Y entonces me volví a ir, o sea, necia, me volví a ir, porque me dijo, le dije, no puedo. Y me dice, es muy alto, ¿cómo me dijo? El pago es muy alto, y le dije, sí, no puedo. Si de eso fíjate bien, si de eso se trata, pues nos morimos todos, le dije. Y me moví y me fui. O sea, de ese tamaño mi soberbia. Y entonces pues ya llego a mi casa y pues me pongo a llorar y yo me decía, ¿no estás cansado? O sea, ¿quieres más? Y yo decía, ¿pero cómo le hago? Pues regreso. Otro día regreso y le dije, vengo a pagar pues el pago, pues vengo a pagar la deuda. Le digo, nada más un favor, explícamelo con manzanitas. Si yo no lo entiendo y no lo comprendo, el para qué lo tengo que hacer, no lo puedo hacer, porque me gana la emoción, me gana el dolor. Y entonces ahí es exactamente donde yo quería llegar, porque así estamos muchos seres humanos. En el de sí lo entiendes, como cuando vas a una conferencia y te dicen, tienes que perdonar, y tú, ay, no se me había ocurrido. Pues ya sé, pero ¿cómo le hago? No puedo. Entonces, ahí es exactamente el punto medular. Cuando me dice, por lo menos en este momento, mientras lo entiendes, hazlo por conveniencia, hazlo por ti. Estás sola, ¿verdad? Sí. ¿Te va mal económicamente? Ah, sí. Todo. Así el perro pasaba y me hacía pipí, o sea, todo. Entonces me dijo, hazlo por ti, hazlo por conveniencia. Y yo, esa palabra me está convenciendo, porque a mí me convenga. Hazlo porque te convenga. Y entonces yo empiezo a trabajar, me empieza a explicar la pertenencia, la jerarquía, el equilibrio, y de pronto se me perdían cosas porque medio no las entendía. Pero al momento de trabajarlas en grupal y de verlo con representantes, pues veía lo que estaba viviendo. Y entonces podía ver la solución cuando había algún movimiento diferente a lo que yo seguía haciendo. Ejemplo, si yo seguía enojada con mi papá, los hombres o el hombre que estaba en ese momento se volteaba. En el momento que yo volteaba y veía a mi papá y yo bajaba la cabeza y le decía, tú el grande, yo la pequeña, tú das, yo tomo, tú eres el padre, yo la hija, y de lo que haya sucedido tú te encargas, la persona me volteaba a ver. Entonces yo decía, caray, esto es como magia. Esto está muy padre. Digo, pudiera decirlo con otras palabras, pero esto está muy padre. Y entonces decía, yo lo voy a aprender. Yo quiero aprenderlo. Porque cuando lo empiezo a aplicar en mi vida, empiezo a dar un salto y empieza a levantarse así todo. O sea, no soy la sombra de lo que fui. Empiezo a ver así un cambio, una transformación completa. Cuando yo lo testifiqué en mi vida, porque eran cosas mágicas. Por ejemplo, le digo al papá de mi hija que fuéramos a poner una cruz en donde fue el accidente. En una relación, 2 Rottweilers, 2 gallos de pelea, hasta desplumarse el que se podía más. Y entonces me dice, sí, yo para esto ya con previo trabajo. Me subo al carro, nos tenemos que ir juntos hasta Tapalpa solos. Entonces, pues, sepulcral. Y yo así. Cuando
pasa el accidente, tú tienes la culpa, no te quiero volver a ver y ya sabes. Y en ese momento me dice, quiero pedirte perdón. Y yo así como, me pellizqueme a alguien que está pasando esto. Quiero pedirte perdón. Porque eres al único ser humano en esta vida a la cual yo me le he ensañado más. Y yo le decía, ¿pero por qué? Y yo volteé así, ¿no? ¿Pero por qué? Si yo vivía para ti, eras todo para mí, ¿por qué me tratabas así? No sé. Y entonces ahí yo empiezo a descubrir lo que generamos en otra persona, que tiene que ver con su propio sistema, con sus propios temas, pero yo le generaba eso. Y entonces, pues ya, ¿no? Pues yo también, o sea, yo también, discúlpame, o sea, yo también, pues fui bien ojete, ¿no? No, me dijo, no, tú vivías para mí y yo lo sé. Me dijo, y de verdad, perdóname. Bueno, ¿se hace cuenta que fue una soledad al alma? Porque toda la vida yo decía, ¿qué le hice? Total, que ya, pues llegamos, la cruz, todo, y entonces es como si se rompiera eso. Lo respeto mucho, quiere hacer su vida, tiene otros 2 hijos, yo hice mi vida, me volví a casar, o sea, pero mi alma sanó. Y entonces llego muy feliz con Francisco y le digo, Francisco, ¿qué crees que me pasó? Y entonces me dice esta frase, claro, el día que tú pudiste mirar a tu padre, los hombres te pueden mirar a ti. ¿Y yo? Entonces ahí fue todas estas frases que yo decía, dije, yo quiero aprenderlo. Y me meto a estudiar. Me meto, de veras que fueron los casi 4 años más maravillosos de mi vida, porque fue un trabajo personal muy fuerte, que yo llegaba a veces y me ponía al lado del refri, hincada, así, bueno, en cuclillas, y lloraba, y yo decía, según yo era buena, y me estoy dando cuenta la devastación que fui dando a mi paso. O sea, yo soy responsable de haber sacado de la vida, de haber sentido que yo podía, de haber no puesto límites, de haber aceptado, o sea, yo, no había ya nadie más a quien echarle culpa. Era yo con yo. Y entonces era poderme mirar realmente quién era yo. Y entonces fue un decirme sí, fue un decirle sí a la vida, fue un decirle sí a mis padres, fue un decirle sí a todo y fue abrirme a la vida, porque yo estaba enojada con la vida, enojada con todo. Y obviamente somos vibración, somos energía. Jamás iba a poder obtener algo bueno, algo lindo, algo tranquilo. Iba a obtener más, como es adentro es afuera, iba a obtener más de lo que yo era. Con tanto dolor, tanto resentimiento, pues obviamente, ¿dónde iba a aspirar a algo bueno? Y entonces mi vida se fue sanando, se fue abriendo. Conozco un extraordinario hombre en mi vida, en donde lo veo y de verdad todos los días agradezco a Dios. Entonces ahora estoy en paz, puedo tener un compañero. Hoy no sé lo que es un grito, y cuando grita me asusta, pero no me grita a mí. Entonces pude saber cómo se ve y cómo se siente una relación de pareja, de compañeros. Un hombre que me mira con respeto y que me mira con amor y que aplaude mis logros. Gracias. La vida me recompensa. Hay otro hijo maravilloso que ahora ya tiene 11 años, en donde le digo, hijo, te tocó la mejor versión de esta mamá, porque a tus hermanas le tocó la mamá que las quería deschongar de todo. Y ahora lo pienso y ahora soy más mesurada. Tuve que modificar mucho mi carácter porque haciéndome responsable, pues estaba enojada. Y entonces, ahora lo pienso más, hago más meditación. Y bueno, tengo ya de todo esto, ahorita te digo, tengo como 12 años
dedicándome al 100%, Ujú, en donde pues tengo grupos muy llenos y di gracias a Dios y comprendí que lo tenía que vivir así porque cuando me llega una Verónica enojada, ujú, lo entiendo y le puedo decir, así estaba yo ujú, y sé lo que sientes y me quieres mentar la madre. Yo sé que lo quieres hacer, pero ujú, escucha lo que te voy a decir, porque lo que te voy a decir te va a sacar del hoyo donde estás. Tenme confianza, ujú, porque entonces eh, aprendí constelaciones familiares, pero me fui más allá. Me fui a entenderlo, no a estudiarlo, me fui a entenderlo. Me fui a explicármelo a mí con piedritas y con palitos y manzanitas para podérselo descifrar a otra persona. ujú. Y bueno, pues amo mi trabajo, ¿qué te puedo decir, Fer? Amo mi trabajo, me apasiona y le agradezco en el alma a mi compañero de vida que entiende, que a veces le digo, híjole, me tienes que tener mucha paciencia porque descubrí mi misión y pues obviamente robo tiempo a mi familia, pero en el intercambio entre el dar y tomar, busco la forma de equilibrar. Entonces, pues a veces pues, no doy citas y me vengo y pretendo estar, ¿no? Entonces, pues bueno, esto evoluciona. Soy Vero, la otra. ¿cómo funciona? Gracias por tan bonito testimonio y felicidades por tus logros y tus avances. Creo que viniendo de una voz que ya pasó por todo eso, siempre va a tener más autoridad y más validez, pues el transmitir un conocimiento, porque pues ya lo viviste, ¿no? Eres testimonio vivo de que se puede y me imagino que de cualquier manera hay muchas cuestiones que nos pueden ayudar externas, independientemente de aquí de las constelaciones. Pero regresando a esto, tengo dos dudas que quizás se lo están preguntando también allá la gente que no está viendo. Una es, Hellinger hablaba de los órdenes del amor, desde un inicio de las órdenes del amor. Entonces, mi duda es esa, ¿por qué órdenes del amor? ¿Por qué es el amor y por qué el orden, que ya más o menos nos explicaste? Esa es una. Y la otra es cómo funciona una constelación. O sea, las personas van, llegan, qué es lo que sucede para que tengan un poquito más claro. Ya nos explicaste las tres leyes que se pueden, que si se transgreden o les Ahora, damos la espalda o las negamos, pero ¿cómo es una terapia o cómo es una sesión de constelaciones? Y esta parte de por qué el amor es el que está involucrado. el amor está involucrado porque estamos entrelazados y porque el amor es lo único que nos une. Y todo lo que hacemos, el movernos del lugar, todos los zafarranchos que sabemos, todo tiene que ver a través del amor. ¿Por qué? Porque estamos correspondiendo a lealtades en el mismo sistema familiar. Entonces, finalmente es amor. A veces se escucha tan duro, Fer, y la gente no lo puede entender hasta la gente que lo comprendemos de fondo, pues qué es amor finalmente. Eh, Voy a poner el ejemplo, ¿no? La violencia que viví con el primer matrimonio, finalmente es amor. Y dices, pero ¿cómo? ¿Cómo te puede amar un hombre así? No, no estoy hablando de ese amor, estoy hablando de un amor más profundo. Estoy hablando de que tenía que vivirlo así porque a través de esa situación me pudo llevar a mirar a mi padre y poderlo integrar con amor. Yo no integro a mi padre con amor, me voy a encontrar 1000 energías iguales. Todo lo que excluimos se va a repetir hasta que no lo aprendas a integrar. Entonces, eso es el amor. Cuando un niño quiere salvar a la mamá, quiere salvar al papá, el hijo, la hija se pone de mamá de la mamá, el niño se pone en el espacio del esposo, es por amor, por cubrir un espacio que no está siendo ocupado. Ahora, ¿cómo funciona? Hay dos formas de trabajar, la terapia individual, uno a uno, en donde se trabajan por medio de muchas dinámicas, hay mucho material que se puede utilizar para llevarnos a una constelación.
en donde ahí sí tienes oportunidad de hablar, platicas, te desahogas, dices, pero quiero aclarar esto. Cuando tú llegas a una terapia individual, pues llevas tu historia, ¿no? O sea, es lo que decía, llevas tu victimez, tu drama, tu ventana de cómo ves el asunto. Sacarte de ahí es muy difícil, porque si yo te digo, estás enojado con tu papá y te digo, pues es que mira, el trabajo o la línea que tenemos que seguir es que trabajes con tu papá y lo integres. Y si no estás dispuesto a decir, pues no trabajo, ¿no? Así bien, bien vero. Cuando lo trabajas en un grupal, como yo como consteladora no tengo el control y tú menos, haz de cuenta que tú entras, te sientas a mi lado y hay un campo de información. Todos traemos un campo, todos tenemos toda nuestra información. Imagínate la computadora que lo subes a la nube. Entonces, esa misma nube, todos lo traemos. Ajá, es el campo morfológico, nuestra epigenética, todo ahí lo tenemos. Y entonces, a la hora de trabajar, y estás a mi lado, bueno, con quien sea, pues, con cualquier constelador, la persona que está al lado, imagínate que para poderlo explicar de una manera muy coloquial, imagínate que se prende un reflector y vamos a entrar al campo de información de esa persona a través de representación. Y entonces ya, no sé, va a trabajar con su relación con su mamá. Ok. Elige de las personas que están aquí una persona para ti y alguien para tu mamá. Pues nadie se conoce. Y a la hora de la ronda, tú nada más dices mi relación con mamá, mi relación de pareja, mi trabajo. Hay quienes van y hasta arreglan situaciones con sus mascotas, lo que sea, todo tiene que ver. Como las personas que están ahí no lo conocen, tiene una veracidad más fuerte, porque a la hora de ponerse, a lo mejor la mamá le da la espalda. Y entonces, yo ahí, hasta ahí, yo no puedo juzgar nada porque pues, no sabemos por qué le dio la espalda. No tiene que ver con el hijo, eso sí es claro. Y el hijo empieza a llorar. Me dio la espalda y yo, pon atención, no hemos terminado. Y entonces ya se ve que al momento de darle la espalda, a lo mejor hay una mirada de mucha añoranza. Y bueno, podemos poner otra mamá. Al momento de poner otra mamá, su mamá empieza a llorar. Y entonces le digo, no es contigo. Entonces ya le puedo preguntar yo a la persona, ¿no? ¿Qué sensación tienes? Y al momento de entrar, el campo te toma. Y entonces la persona que está representando a la mamá del que está sentado dice, me siento pequeña y no estuvo conmigo. ¿Te das cuenta? Ya nos dio una información valiosísima. Y entonces el que está constelando, que está sentado al lado mío, da la veracidad y dice, sí, su mamá la abandonó. ¿Ok? Y entonces, por medio de frases amorosas, se reconstruye esto, ya se necesita un observador. Y entonces ya le puedo decir, mamá, me hiciste falta. Y entonces viene otro fenómeno, donde la mamá que llegó dice, siento que me duele la espalda. Me está mostrando que falta alguien más. Pongo a alguien más. Entonces estamos hablando que ya es la mamá, la abuela y la bisabuela. Me está mostrando el movimiento transgeneracional, donde empezó la ruptura de la relación. Y entonces es muy bonito, porque a la hora de trabajar, de verdad que vienen imágenes hermosísimas, en donde he tenido la oportunidad de ver, no sé, una tatarabuela y le digo, no es de aquí la tatarabuela, viene en un barco. Y ya voltea y me dice, sí, venía de no sé dónde. Ah, ok. O de pronto veo una hilera de hombres y le digo, veo vacas, ¿por qué hay vacas? Es que eran de un rancho. Ah, ok. Y luego, no sé, oye, traen un mandil. Están las vacas, un mandil. Fabricaban quesos. Entonces, el mismo movimiento va dando mucha información y ellos se conectan a su transgeneracional. Y entonces, ¿qué pasó? Me voy a regresar al ejemplo que estábamos viendo. ¿Qué pasó con esto? Que al momento de solucionar la mamá con la abuela y la abuela con la bisabuela,
empieza a fluir el amor a través de la mirada, y entonces al momento de voltearse a su hijo, en este caso, la mirada es totalmente diferente. Okay. Y le dice, ya lo puedo ver. Vero, nos has compartido historias y la relación que tienen las constelaciones y el trabajo, pero hemos puesto ejemplos de relaciones, relaciones con mis padres, relaciones con mi pareja. ¿Qué pasa con las enfermedades? O sea, también las enfermedades son situaciones que vienen a partir o se desencadenan a partir de estos mismos desórdenes, de estas mismas leyes. ¿Y cómo, esa es la primera pregunta, y cómo hoy Total. ves lo que le pasó a tu hija, o sea, la situación que, bueno, hoy tu hija, pues acabamos de platicar antes de la grabación, pues es independiente, está viviendo sola, está haciendo lo que le gusta, no pasó aquello que te habían dicho, ese pronóstico dramático de que pues, se podía asfixiar. Entonces, platícanos cómo las enfermedades juegan un rol, un papel aquí en esto también y cómo se pueden trabajar y cómo es que hoy ves la situación de tu hija. Fíjate que es súper interesante esta pregunta porque efectivamente a veces no creemos que a través de las constelaciones podamos llegar a la salud, ¿no? O cómo impacta las situaciones familiares para que nosotros perdamos la salud. Es extraordinario poder ver que cuando alguien llega con una dolencia o llega con un padecimiento o un síntoma o con un diagnóstico, esto es importante aclarar. Constelaciones familiares te va a mostrar el fondo, te va a mostrar para qué llegó esa enfermedad. A veces los síntomas desaparecen. No tiene que ver con que tú ya dejes un médico. O sea, no estamos, otra vez se bloqueó. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, Vero. A ver, Pero ya no se ve, ¿verdad? no te quedaste congeladito. No, mi teléfono se puso raro. Mm, Te ¿será? voy a, te voy a mandar otro teléfono y grabamos en el otro teléfono Ok, pues para que nada me más estés. reenvíate el enlace y ya lo abres desde el otro Ah, teléfono. Yo aquí te espero. Ajá. okay. El tema es que me deje esta cosa, sí, sí me dejó. Que hace Ok, rato lo tuve que hasta, ahí está, ya, ya te veo. Ujú, siempre, ándale. bueno, Ahí estás. ok. Perfecto. Ok, Entonces, entonces si ahí quieres, está. vuelve a iniciar Entonces te decía, desde que dices que esa pregunta es muy interesante y ahí partimos. esa, esa, esa pregunta es muy interesante porque a veces no entendemos cómo está correlacionado una situación familiar o una situación de un orden con una enfermedad. Dices, pues no tiene nada que ver y sí tiene mucho que ver. No sustituye una constelación la atención médica. Esto es importantísimo poderlo aclarar. Tú vas a tu tratamiento médico. Sí, muchas veces desaparece el síntoma. Soy testigo de ello. Hay situaciones que voy al médico, me hacen estudios y pues no, o sea, sigo igual. Y entonces ya cuando sigo igual digo, esto es de constelar. Y entonces lo constelo y pues, oh sorpresa, salen cosas que ni te imaginas y desaparece el síntoma. Entonces, todo es constelable, sí. Es muy difícil poderte decir, esto significa por esto, porque es muy abierto. Pero sí te puedo decir que muchos de los síntomas tiene que ver con los excluidos. Entonces, esto es fascinante. Sí te puedo compartir un caso que tuve que me impactó mucho. Una chica llegó desahuciada por completo, sin cabello, sin cejas. Mi hijo estoy desahuciada. Y fue así como ya lo último que estoy haciendo. Y yo le dije, perfecto, pues adelante. Entonces, obviamente con una sola constelación, pues no arreglas tu vida, ¿no? ¿Cuántos años tienes sumando cosas? Y pues hay un proceso. Constelaciones familiares ahorita están muy de moda, pero pues no es algo
no es algo de moda, es un proceso, es una Ujú, herramienta maravillosa. ujú, Total que esta chica va, trabaja, la primera vez, te voy a ser honesta, yo sí la vi fuerte y yo dije, bueno, tenemos que aprender a fluir y aceptar la vida, la muerte, la salud, la enfermedad, todo como ujú, vuelve a trabajar, vuelve en otra ocasión y yo ahí vi que, que ella en su movimiento de constelación, ella se y va a la vida. Y eso me dio gusto, dije, qué bueno, que ya no está ahí, porque yo como consteladora no puedo manipular los movimientos, pues sino que padre, todos nos sanamos y somos felices, ¿no? Pero ujú, acordémonos que cada quien tiene su proceso de evolución. ujú, Después va a una terapia individual y ahí salieron cosas sumamente interesantes porque al momento de ya estar, dije, ¿ya te diste cuenta? O sea, me decía, me empezó en tal lugar del cuerpo el cáncer y cuando me estaba hablando de su proceso de vida y de todas las heridas de infancia, se toca exactamente en el mismo lugar. Y le dije, ¿ya viste dónde comenzó tu cáncer? Pues para gloria de Dios, ya fue y me dijo, ya estoy en remisión, tengo 4 meses limpia. Y ujú, precisamente fue haber hecho todos los procedimientos médicos, esta parte de darse la oportunidad de trabajar la emoción y ujú, de poder mirar de dónde surgió y para qué surgió el cáncer, ¿no? ujú, Entonces, las enfermedades sí se constelan y tienen ujú, que ver con nuestras emociones y tiene que ujú. ver con las exclusiones y tiene que ver con todo aquello que nosotros no podemos integrar. Muy bien. ¿Y cómo hoy ves la situación de tu hija en este sentido? O sea, ya desde el día de hoy hacia atrás, ¿ha trabajado tu hija esto también? ¿O tú lo tienes que trabajar por tu hija? O no sé, nada más para terminar de conectar y cerrar ese círculo de cómo estás ahorita con eso. Los hijos tú puedes trabajar las enfermedades de tus hijos y las situaciones de tus hijos cuando son menores de edad, Ujú, porque dependen de ti. Cuando ujú, son mayores de edad, pues ya les toca a ellos trabajar. ok, Entonces, ella se ha dado la tarea de trabajar bastante. Tuve la oportunidad de poder mirar, fíjate bien, miré una situación emocional de ella que tenía que ver conmigo, estaba como enojada conmigo y yo dije, pues quiero acomodarlo, quiero arreglarlo. ujú, Y para mi sorpresa, pude mirar que por parte de mí, mi representante manifestaba y decía, siento algo en mi espalda, como una bolsa, ujú, mi representante. Y luego mi mamá decía, siento algo aquí. Y luego la abuela, siento algo aquí. Y finalmente eran como 5 generaciones ujú, que mencionaban como una bolsa exactamente donde ella tenía el tumor. ok, Y a la hora de poderlo trabajar, ¿no? Y de soltar y pues acomodarlo con estas frases maravillosas y amorosas, ujú, la relación de ella cambió conmigo, se relajó y fue cuando se fue a México. Fue cuando se fue a México porque de pronto estaba en el de no sé qué hacer con mi vida y estoy en el ujú, drama. ujú, Se pudo ir a México, vive sola, es independiente, ujú, trabaja, le está yendo muy bien. ujú, Entonces es como ayudamos también a los hijos a la vida, ¿no? ujú. Es, lo que me toca a mí, yo lo trabajo, lo que le toca a ella, trabaja. Entonces, pues sí, ya pasaron 15 años del diagnóstico y ella está con nosotros, gracias a Dios, y está muy agarrada de la vida. Entonces, todo tiene que ver, por supuesto que todo tiene que ver. Así como cuando hay un fallecido y tú te quieres ir con el muerto. Claro. Bueno, pero pues creo que en algún momento vamos a tener una segunda parte porque esto no tiene, no tiene fin de tan interesante que es. Eh, no sé si quieres compartirnos, tú ahorita das sesiones, estás en Guadalajara, das sesiones y también das cursos, ¿verdad? Eso igual si quieres compartir algo más para cerrar. Y siempre les hago una Claro, pregunta. Yo vamos a dejar tus datos aquí abajo en la descripción del video para la gente que te quiera contactar. Y me gustaría terminar con, siempre les pregunto a todos mis invitados, ¿cómo te gustaría que te recuerden? ay, mira, se me hizo un nudo en la garganta. Toda la vida he pensado que yo vine a este mundo a trascender.
y entonces, y a dejar huella. Entonces, ¿cómo me gustaría? Yo lo puedo ver en muchas de las personas que van y me visitan, y que cuando arreglen su vida, piensen en mi hija, que valió la pena. Ok, muy bien. Así, Muchas gracias, Vero, que muy valió la bonito. pena todo lo que ellos Pues muchas gracias, Vero. Un placer platicar contigo y sé que va a ser de mucha utilidad para la gente que nos ve. Los invitamos a suscribirse. Todos los jueves tratamos de compartir un capítulo nuevo con diferentes temas para mejorar tu estilo de vida emocional, espiritual, físico y mental. Muchas gracias, Vero. Hasta luego. No, gracias a usted. Un beso. Bye. Gracias.